Para el tema de estudio de este día jueves, traigo esta pregunta a su mente. ¿Basta con conocer la verdad y practicar los rituales de la verdad para que nuestra experiencia de adoración sea agradable a Dios? Quizá lo voy a decir un poco diferente. Basta con que nosotros pregonemos que somos del pueblo de Dios, del remanente de Dios, y que conocemos la verdad y predicamos la verdad y enseñamos la verdad para que nuestra experiencia de adoración realmente le agrade a Dios. Hoy vamos a hablar sobre el tema cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestro estudio de este día. Querido Padre, estamos agradecidos por tu palabra y suplicamos, por favor, que ilumines nuestros corazones para aprender de ti. Necesitamos conectar nuestra vida contigo cada día, cada momento, cada minuto. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ir a los Salmos para descubrir que también ellos, porque han sido inspirados por el Espíritu Santo, algo que ha quedado claro en las primeras lecciones de nuestro estudio de este folleto durante este trimestre, como inspirados por el Espíritu Santo, tienen los mismos temas que tratan otros profetas. Por ejemplo, Isaías es un profeta que trata el tema de cuando a Dios no le agradan nuestros sacrificios y ofrendas, cosas que él mismo ha pedido, porque a veces la pregunta es retórica ante el pueblo. Incluso en Isaías capítulo 1, la pregunta llega a ser un poco extraña, porque dice, ¿quién les pidió a ustedes que hagan esto? Cuando uno va al libro de Éxodo, al libro de Levíticos, claramente el que pide los sacrificios es Dios. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que está pasando de fondo? Y eso es lo que vamos a explorar en los Salmos, porque inspirados por el Espíritu Santo, los Salmos también tienen algo que decirnos respecto a la adoración formalista. Vamos al Salmo 40 para comenzar por ahí, y vamos a leer los versos 6 al 8. Dice así: Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De hecho, este pasaje se puede reconocer como un pasaje mesiánico porque el libro de Hebreos lo cita este pasaje para referirse a Jesús, pero tiene una verdad para nosotros. Aquí dice que el sacrificio en sí mismo no le agrada a Dios. No es eso lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La entrega del corazón, la disposición a hacer la voluntad de Dios, pero una voluntad que ha sido revelada en su palabra que se practica desde lo profundo del corazón, no desde el formalismo. Veamos otro pasaje que me parece bastante interesante para hablar sobre esto del formalismo que a veces permitimos que impere en nuestras mentes y nuestros corazones. En el Salmo 50, vea, si usted lee el Salmo 50 desde el verso 7 hasta el verso 23 va a encontrar varios temas. No lo voy a leer todo porque son muchos pasajes, así que no es el propósito leer cada pasaje. Pero me parece interesante algunos textos como el verso 8. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Es decir, pareciera como que aquel adorador cree que le está haciendo un favor a Dios con llevar sus sacrificios. Porque, y esto puede tener sentido en el contexto pagano, luego lo vamos a aplicar para nosotros, en el contexto pagano en que vivían los israelitas, muchas veces se creía que los sacrificios eran para alimentar a los dioses. Pero noten lo que dice el verso 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y luego el texto dice, ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Porque lamentablemente en el mundo pagano se creía que los sacrificios eran una forma de alimentar a los dioses. Incluso han querido algunos
algunas personas pseudocientíficas de la historia han querido creer o han intentado hacer creer que los rituales judíos seguían el mismo patrón de los rituales paganos, como que si Dios necesitara de estos alimentos. Y ese es el punto que está aquí de relieve. Y Dios dice, no, si yo no necesito nada de eso, yo no necesito de ustedes siquiera. Porque el sacrificio, nosotros lo entendemos bien a lo largo de la Biblia, era una representación de Jesús. Ese sacrificio expiatorio que se hacía en el santuario terrenal era una representación de Jesús. No era para Dios, no era como para agradar a Dios o para tratar de convencer a Dios de algo. Era para enseñarnos a nosotros cuál es el precio del pecado, cuánto cuesta el pecado. Pero ahora el Señor dice en el verso 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Es decir, entrégate, realmente entrégate tú, no las cosas, esas vendrán después, porque un corazón entregado a Dios entrega todo lo demás. Pero ellos hacían una separación, entregaban sus cosas mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Vean el Salmo 51, hemos considerado este salmo en varias ocasiones, pero ahora vamos a ver el verso 16 en adelante. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y ahí está la pregunta, bueno, ¿cómo que no quieres? Si Él lo ha pedido. No, lo que pasa es que el holocausto y el sacrificio debían apuntar a una realidad mayor. Y el salmista en el verso 17 lo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios espera cuando nosotros vamos a adorarle? Un corazón quebrantado delante de Él. A Dios no le interesa el sacrificio vano o la adoración vana. A Dios no le interesa que nosotros practiquemos los rituales de la verdad si va desprovisto del corazón. Así que ante la pregunta que hacíamos al principio, ¿basta con conocer la verdad y practicar los rituales de la verdad para tener una relación correcta con Dios? La respuesta es no. No basta con eso, por muy importantes que sean, porque no estamos diciendo que no sean importantes. El mismo Señor Jesús lo dijo. Hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, lo que Dios busca es que nuestro corazón esté realmente conectado con lo que hacemos. Si hacemos las cosas de manera formal, si lo único que nos interesa es cumplir el requisito, porque de esa manera creemos que estamos ganándonos el favor de Dios, entonces ese tipo de adoración no sirve de nada, porque ese es el tipo de adoración que está circunscrito a un momento en el tiempo, a un lugar específico. Es el tipo de adoración que cree que si voy a la iglesia el sábado, si voy a la iglesia a los cultos regulares del domingo, del miércoles o el lunes, si voy a la PC todos los días que son PC, pueden ser viernes, pequeñas congregaciones, son estos. Si hago todo eso, entonces estoy cumpliendo, Dios está en deuda conmigo. Y no, es al revés. Nosotros hacemos todo eso porque estamos en deuda con Dios, porque en nuestro corazón reconocemos quién es Dios, algo que ya vimos ayer. Ayer hablábamos de que la verdadera adoración reconoce a Dios como creador, como salvador, eso no lo mencionamos, pero aparece como salvador, aparece como el juez, aparece como el rey. Y si yo reconozco que todo le pertenece a Él, entonces lo menos que yo puedo hacer es rendirle mi corazón. Y como soy un súbdito del rey, la expresión de mi adoración va a seguir a la motivación de mi corazón. Como mi corazón le pertenece completamente a Él, voy a querer estar en el templo, voy a querer servir en la iglesia, voy a apoyar a los ministerios de la iglesia, voy a ayudar a las personas, voy a reflejar el carácter de Dios. Así que los sacrificios solos no bastan, por muy buenos que estos sean. Quizás lo voy a decir de esta manera, porque viéndolo desde esta perspectiva lejana, tal vez no pudiéramos comprender qué significaría un sacrificio para nosotros. Pero piensa en esto, no basta con solo dar el diezmo y la ofrenda. Claro, hay que dar el diezmo y la ofrenda, pero si usted lo da sin el corazón, ¿de qué sirve? No estoy diciendo con esto de que no debe dar diezmos y ofrendas, eso lo manda la Biblia. Pero pregúntese, ¿por qué da sus diezmos y ofrendas? ¿Porque siente una obligación
para cumplir un rito o porque usted está agradecido con Dios por todas las bendiciones que Él le ha dado. Y si usted nunca se había planteado los diezmos y ofrendas, bueno, ahí hay una cosa que usted puede pensar. ¿Realmente está agradecido con Dios por las bendiciones que ha recibido? Otro elemento, el sábado. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el sábado, el séptimo día de la semana, es el día de Dios. No hay un texto en toda la Biblia que diga que eso cambió. Pero si yo guardo el sábado, sacrificando tiempo, trabajos, porque a veces es difícil encontrar un trabajo que no nos pida que vayamos sábado a trabajar, si hacemos esos sacrificios, ¿basta con eso? No. Lo que Dios espera es que nuestro corazón también esté ahí, que lo que hagamos lo hagamos con el corazón, es decir, con todo nuestro ser. Por eso en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, Jesús le ayuda a la mujer samaritana a ver que no es el formalismo, y de hecho ahí aparece todo el contexto, tiene que ver con no es ni en este monte ni en el otro monte, sino que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ahí está el componente de la verdad. Necesitamos hacer las cosas conforme nos lo enseña la Escritura, la palabra de Dios, pero debemos hacerlo con el corazón, es decir, en espíritu, con el corazón totalmente entregado a Dios. Porque en este punto, para hacer una comparación rápida, siempre a mí me gusta hacer esta comparación, no en función de juzgar ni criticar, pero sí en función de evaluar nuestra propia experiencia espiritual personal. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿los judíos en el tiempo de Jesús tenían la verdad? La respuesta es sí, ellos tenían la verdad. ¿Practicaban la verdad? La respuesta es sí también. ¿Eran fieles y celosos de la verdad? También eran celosos de la verdad. El mismo Pablo lo dice, ellos son celosos. Claro, sin el verdadero entendimiento, pero son celosos de la verdad. Así que tenían todos los elementos. ¿Cuál fue el problema? El problema es que su corazón estaba lejos de Dios, que pensaron que con cumplir con los requisitos, con eso bastaba. ¿Será que nosotros en nuestra adoración pensamos que basta con cumplir con los requisitos? ¿Basta con que yo vaya el sábado a la iglesia? ¿Basta con que yo dé diezmos y ofrendas? ¿Basta con que yo trabaje en un ministerio de la iglesia, aunque yo no tenga una relación personal con Jesús? Porque es fácil ocuparse tanto de la obra de Dios que nos olvidemos del Dios de la obra. Parece paradójico, ¿verdad? Pero es muy fácil concentrarnos tanto en las cosas que hacemos para Dios que nos olvidamos de nuestro Dios. Así que hoy el llamado es a que nosotros rindamos nuestro corazón, porque como lo hemos repetido cada día de la semana, la adoración es más que los actos, más que los momentos. La adoración es la vida entera, es toda nuestra vida entregada en las manos de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Querido Padre, toma nuestros corazones. Nosotros no te los podemos dar, son tuyos, Señor. Por favor, tómalos para que tú puedas transformarlos y para que te podamos rendir una adoración completa con nuestro ser. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, pero cuando están desprovistas del corazón, tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Tú lo que quieres es que nos rindamos a ti y que te demos nuestro corazón. Tómalo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.